Bienvenidos a una nueva sesión aquí en DoContractMath. Muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros acompañándonos. En el día de hoy hemos preparado una sesión que espero que les guste. Vamos a estar hablando sobre una reforma en uno de los dúplex de las Torres Blancas que la ha realizado Estudio Noyu. Tenemos el placer de poder contar con Eduardo Tazón en el día de hoy. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Estudio Noyu para mí en este momento es uno de los estudios jóvenes más relevantes que hay en España. Podríamos clasificarlo dentro de los 5 más relevantes que hay en este momento, lo cual para mí siempre es un placer poder recibir estudios jóvenes y emergentes y también con el talento que tiene este estudio, que bueno, ya verán lo que es la presentación, es maravillosa realmente cómo han podido dialogar con esta obra tan emblemática que tenemos aquí en el centro de la ciudad de Madrid. Luego de la ponencia de Eduardo estará hablando una de nuestras marcas. Teníamos planificados, pero ha habido un problema con uno de los ponentes y no ha podido llegar, así que estará hablando Seño, que es nuestra marca de domótica, y nos estará dando soluciones para viviendas inteligentes. Antes de dar inicio a la charla del día de hoy, quisiera brevemente presentar nuestro espacio. Si quieren tomar asiento, hay asientos disponibles, sin problema. Yo soy Nadia Maranz, soy Showroom Manager aquí en DoContractMath. DoContract es un proyecto de Ambit. Ambit es un clúster que agrupa más de 200 empresas de la cadena del valor, del hogar y del contract. Y toma asiento por aquí. Perdón, como les comentaba, Ambit es un clúster que agrupa más de 200 empresas de la cadena del valor, del hábitat y del contract, desde donde generamos muchísimos proyectos muy interesantes. Estos son algunos de los proyectos que tenemos desde Ambit. Posiblemente el que más les suene sea Interiotel, que es la feria de referencia en el mundo Design Hospitality actualmente en toda Europa. Este año se realizará nuevamente en Madrid en el mes de noviembre, por lo que los invito también a que vengan, que será espectacular. Tenemos unos ponentes increíbles, se los iremos anunciando de a poquito a lo largo de estos meses. Después tenemos una plataforma muy interesante también que se llama High Contract, donde pueden encontrar los proyectos actuales de arquitectura y de interiorismo más relevantes orientados al mundo del hospitality. Y también pueden encontrar más de 8.000 productos que los podrán utilizar luego para sus proyectos. Está WeContract, que es un showroom igual a nuestro, pero en Barcelona, y nosotros que somos DoContract. ¿Qué es DoContract? Esto también lo voy a comentar para la gente que nos sigue en nuestro canal de YouTube. Somos un espacio formado por 11 marcas, son 11 marcas complementarias entre sí, en donde día a día recibimos arquitectos, interioristas y promotores para mostrarles novedades, mostrarles tendencias y sobre todo para poderlos ayudar a resolver sus proyectos. Suelen venir aquí para necesitar revestimientos, suelos, iluminación, lo que precisen, estamos aquí para poder asesorarlos. Yo soy arquitecta y personalmente les puedo estar ayudando en todo lo que precisen. La idea, como siempre digo, es que esta profesión intentemos no transitarla en solitario, sino que podamos armar equipos y podamos hacer de que sea mucho más fácil poder transitarla entre todos. Actualmente las marcas que nos acompañan son Bari Perfil, que son suelos y revestimientos, Carenvisa son ventanas de madera, Faros son iluminación y ventiladores, Zona Arauco son derivados de la madera, Hansuré son griferías, RCR Deco son revestimientos y pavimentos continuos, Supratec son textiles, Tarimatec es tarima tecnológica de exterior, TM es mobiliario, Vilerio Unbox son sanitarios y Seño es nuestra marca de domótica, que tenemos el placer de estar escuchándolos en el día de hoy. Somos un espacio de 300 metros cuadrados ubicados en el centro de Madrid, estamos en el barrio de Salamanca y realizamos un montón de actividades también, como ser charlas técnicas, como ser afterworks. Para poder realizar todo esto, trabajamos siempre con cita previa. En la pantalla pueden encontrar los datos de contacto. Y también los animo a que nos sigan en nuestras redes sociales, tanto en el Instagram como en el LinkedIn, donde podrán ver todas las novedades que tenemos y también apuntarse a las próximas sesiones, que tenemos una programación de acá a fin de año, ya verán lo que es, súper interesante, la verdad. Así que bueno, sin más, voy a brevemente dar inicio a la sesión comentando sobre Estudio Noyu. En nuestra charla de hoy tenemos el placer de contar con Estudio Noyu, un estudio de arquitectura e interiorismo con sede en Madrid y Sevilla. Fundado en 2020 por los graduados Antonio Mora Ramos y Eduardo Tanzón Maigre. La oficina se ha destacado en proyectos que van desde el diseño de producto hasta la obra de nueva planta. Con una base establecida en España, después de años de trabajo y experiencia en Nueva York, Estudio Noyu ha logrado una serie de proyectos destacados. Sus obras han recibido reconocimiento en medios como Design, Wallpaper, Dwell y Frame. Desde su creación, el estudio ha completado varias obras de reforma en Madrid y Sevilla, incluyendo el proyecto Casa Triana, que ha ganado reconocimiento por su innovación y diseño cuidadoso.
Entre sus proyectos más recientes se encuentra sobre Torres Blancas, que resalta su compromiso con la preservación del patrimonio arquitectónico, y es el proyecto del que estaremos hablando en el día de hoy. Así que estamos muy contentos de poder contar con Eduardo. Muchísimas gracias y muchas gracias a todos por estar hoy aquí con nosotros. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por venir, y si en algún momento no se escucha bien al fondo, me lo decís. Bueno, como ha explicado Nadia, somos un estudio relativamente joven, empezamos en el 2020. Agradecer a Nadia y a DoContrat, por supuesto, por la invitación. Para nosotros es siempre un proceso muy didáctico el tener que hablar sobre nuestro trabajo y sobre nuestra obra. En nuestro trabajo se ha centrado o ha empezado mucho un poco en el sector reformas, que es un poco como el primer pie que hemos puesto como arquitectos, y lo hemos ido expandiendo poco a poco: residencial, oficinas, diseño expositivo, y dentro de poco veremos proyectos de nueva planta. Pero el día de hoy vamos a hablar sobre Torres Blancas, que la verdad es que es un proyecto que nos ha traído muchas cosas buenas, y para nosotros yo creo que era una carta de presentación de nuestra forma de trabajar, y un poco una oportunidad de también, pues eso, ponernos a prueba en un proyecto que era un gran reto, porque trabajar en un edificio como Torres Blancas, o sea, de entrada da mucho pavor por la importancia arquitectónica que tiene este edificio. Obviamente no me voy a detener mucho, pero sí que quiero mencionar un par de aspectos del proyecto para aquellos que no lo conozcan. Bueno, Torres Blancas es un edificio colectivo de viviendas proyectado por Javier Sáenz de Oiza, y se acabó su construcción en 1969. El proyecto tenía un poco la visión de hacer una continuación vertical de la ciudad jardín, ¿no? Este eje como ajardinado de ciudad lineal, pues su idea era como condensar como todos esos usos y esa idea como de vivienda jardín en vertical. Era un poco como esta visión utópica en muchísimos aspectos para la época, muy avanzada para el momento en el que se hizo, y relevante en el sentido que a día de hoy muchos de los edificios en altura se construyen o buscan una solución programática muy parecida. Su idea era integrar en una torre pues múltiples usos públicos, ya bien sean incluso cafeterías, kioscos, peluquería, locales comerciales. Tenía incluso la idea de crear una capilla y una guardería, y por supuesto la famosa cubierta con la piscina, y por supuesto que era una visión muy adelantada para la época. Uno de los factores que para nosotros fue muy, muy importante era esta idea de que, incluso en este anuncio de la ABC que vemos aquí, era muy interesante de la época, que era lo llamaban como las viviendas en el cielo, ¿no? Los dúplex de Torres Blancas, que es una de las 3 unidades de vivienda que tiene el edificio. El edificio tiene viviendas de 90, 120, 200 y 400 metros cuadrados, que serían en el caso de este dúplex, y tenían como ya tenían esas acepciones de que es una vivienda en el cielo, o sea, una casa de campo en el cielo de Madrid, por esa relación que tenía el espacio exterior con el espacio interno, ¿no? O sea, tenía unas terrazas que para la época eran muy grandes, y esa proporción exterior-interior era muy interesante. La vivienda que reformamos se ubica en la planta, entre las plantas 10 y 11, en este ala noreste, digamos, de la torre, que es una de las alas de viviendas que tiene la peculiaridad que gira un poco, hace simetría del resto de plantas, y veremos que, bueno, este es el único plano del que disponíamos para esa unidad de dúplex en particular, como referencia de cuál era el estado original de la vivienda. Porque cuando nosotros encontramos el proyecto, la vivienda se publicitaba mucho como ser uno de los proyectos con el estado más original dentro del edificio. Pero la realidad es que cuando empezamos a superponer esa planimetría que encontramos, ya no solo pues por este plano, sino también de repente el portero saca de la trastienda de la caldera un plano que tiene ahí guardado y encontramos que es justo ese, pues vemos que hay muchísimas modificaciones de la distribución y sobre todo de los espacios exteriores.
como veréis, los espacios exteriores que nos encontramos todos se habían ganado al interior, que al final es un poco un producto natural de la época, ¿no? Que era ganar las terrazas al interior, porque al final el valor inmobiliario está en esos metros cuadrados o ese número de habitaciones. Y claro, nosotros empezamos este proyecto en un contexto pospandémico más o menos, en el que la importancia del espacio exterior de las viviendas había quedado como definitivamente marcado. Para nosotros enfrentarnos a esta reforma en este edificio como tan singular, por supuesto uno podría haber optado por la visión como de preservación del patrimonio arquitectónico más conservadora, es decir, mantener todo y como está, dejarlo todo en su estado original, mantener los elementos construidos, o sea, eso podría haber sido una opción, pero la verdad es que no tenemos ese nivel de nostalgia como por el elemento construido de hace 60 años, porque al fin y al cabo queríamos poner muchísimo más atención en otros valores mucho más intrínsecos del edificio y no tanto como en la obsesión por preservar en formol como determinados elementos constructivos que al final eran soluciones constructivas de hace 60 años, ¿no? Entonces, para nosotros era mucho más importante hacer un repaso del edificio, del proyecto, del arquitecto, de lo que hablaba sobre el edificio, y empezamos a destacar una serie de valores que no necesariamente es ese elemento construido como tal. Por ejemplo, la luz ámbar que pasa a través, ya bien sea de los parasoles de entrada de la torre o de la fachada de servicio con el pavés amarillo, el blanco como una idea de material plástico, la singularidad estructural formal, bueno, una serie de condiciones que vamos a ir viendo a lo largo del proyecto que son intrínsecas de Torres Blancas, que no son necesariamente apuntes dentro de lo que patrimonio obliga a preservar, ni mucho menos, o sea, obviamente partimos de la base de las necesidades de patrimonio arquitectónico, de preservación de fachada, de las mallorquinas de fachada, de no tocar elementos estructurales, pero estos apuntes yo creo que son mucho más relevantes para captar la esencia de lo que es el edificio y el proyecto. Entonces veremos como muchos de estos elementos formales, materiales, de luz que encontramos en el edificio se van a traducir en soluciones contemporáneas o interpretaciones contemporáneas dentro de la reforma del proyecto. La reforma se divide, bueno, se estructura eso en un piso dúplex de torres en la planta 10 y 11. Vamos a empezar hablando de la planta de abajo. La propuesta en planta parte de un poco eso, ese análisis de la propuesta original del arquitecto, es decir, recuperar todos esos espacios verdes que se habían perdido. Mantuvimos prácticamente la totalidad del programa en su estado original, porque la singularidad formal de los elementos estructurales, como veis, condiciona mucho a la hora de distribuir, pero es que la distribución original del arquitecto del programa funcionaba perfectamente, es decir, la cocina está donde estaba originalmente, las terrazas, el comedor, el salón, todo se mantiene en su estado original, pero obviamente queríamos como darle como una nueva interpretación a todo, ¿no? Entonces, veíamos que el proyecto en su estado en el que nos encontramos pues había ganado muchísimo espacio interior, había cerrado las terrazas y esa idea como de casa-jardín estaba completamente perdida, ¿no? Por las ganas de ganar el número de habitaciones. Entonces vamos a empezar con el primer espacio, que sería el pequeño umbral de entrada, que para nosotros es un poco una reinterpretación del espacio del lobby que tiene el edificio, y sobre todo esta mención que decía Oiza en una presentación del curso de verano en la escuela del 89, que decía que la arquitectura es una secuencia de relaciones espaciales que es fruto de una experiencia espacial de la situación anterior y que es promesa de una experiencia espacial del espacio siguiente. Y esto es algo que se lee muchísimo en el proceso de acceder al edificio. O sea, uno entra a Torres Blancas y tienes que descender, tienes una serie de umbrales. Entonces, queríamos hacer un pequeño gesto de acceso al edificio que nos recordase un poco esta idea. Entonces, esta es un poco la imagen original previa a la reforma de la zona de entrada, que como vemos todas las zonas comunes de pasillos de Torres Blancas tiene una serie de acabados como muy icónicos, ¿no? Como con este color rojizo, la pizarra segoviana del suelo con una resina epóxica en negro. Entonces, nosotros quisimos hacer un espacio umbral recogiendo como todo ese lenguaje de lo común, de esos espacios comunes, introducirlo a la vivienda. De hecho, introdujimos esa misma pizarra segoviana de la misma cantera en el interior de la vivienda, creando como un espacio curvo que
nos sirve como de umbral a la vivienda. Es una gran puerta corredera que al interior refleja ese lenguaje de lo común y nos abre al resto de la vivienda. Entonces esto es un espacio un poco charnela entre ese lenguaje del edificio y lo siguiente que está por venir. Esto es un poco la imagen que os comentaba de la puerta que hace de separación entre el espacio, la materialidad de lo común con lo del resto del proyecto. El siguiente espacio es la cocina. La cocina se mantiene en el mismo lugar que estaba originalmente y nos quedamos con una frase de Oiza en el proceso de hablar del proyecto, que es la idea de la cocina como verdadero laboratorio doméstico. Y esto es interesante porque él tenía pues ya empezaba a ver que la cocina dejaba de formar parte de la zona de servicio de la vivienda, o sea, esa distinción como muy tradicional en Madrid, de los pisos antiguos que tiene la zona de servicio, la zona noble. Entonces él ya empezaba como a debatir si la cocina realmente iba a acabar siendo un espacio vividero dentro, o sea, una parte del hogar de la vivienda. Aún así, la distinción entre zona de servicio y zona noble en Torreblanca fue súper clara y para nada estaba integrado como con el resto de la vivienda. Entonces nosotros queríamos hacer un poco más... quedarnos como con esa frase de experimento o el volver a darle la importancia al espacio cocina como espacio vivido de la casa y creamos una serie, o sea, bueno, primero unificamos dos espacios de cocina que quedaban como muy separados entre sí, utilizando una serie de estrategias. Por un lado, un suelo de resina continuo, sin juntas, como para unificar esas dos zonas, y lo que realmente fue experimental para nosotros era crear este mueble encimera que va bordeando y siguiendo un poco las condiciones formales de la estructura y del espacio, y realmente queremos, o sea, con la voluntad de expresar formalmente la singularidad que tiene el propio Torreblanca. Y si nos fijamos un poco el cómo conseguimos esta solución de hacer desaparecer pues el típico rodapié de aluminio, o que el canto de encimera, que es el típico, como cosas que damos por estandarizadas en la solución de una cocina, pues cómo ocultamos el canto de encimera y lo hacemos como una línea de separación, y esto a base de diseñar la sección de la puerta del mobiliario con un bisel A45, con un rodapié integrado en la curva, y por supuesto tuvimos que trabajar con el único material que es capaz de curvarse en dos direcciones, que es el Solid Surface, que es tipo Corian Cryon, que es un material tremendamente moldeable y de esta manera fuimos como resolviendo como toda esta pieza de amueble. Y por otro lado vemos esa superficie de este material que vemos en las paredes, es un HPL con acabado de aluminio que nos servía mucho para reflejar la luz exterior, empezar a hacer rebotar esa luz ámbar que es muy característica de la fachada de pavés de la zona de servicios del edificio y que empezásemos a tener como un poco esos reflejos súper interesantes de color y también como añadir un poco de abstracción al espacio, ¿no? Que yo creo que es súper interesante. Aquí vemos los famosos montaplatos que tiene Torreblanca, que conectaban las viviendas con la planta de restaurantes en la planta 23. Tuvieron como a lo mejor menos de un año de uso, la verdad, pero la idea era muy adelantada para la época, pero tú te podías pedir un pollo en tu casa y te lo bajaban por el montaplatos, y todas las viviendas, sin importar su tamaño, tenían uno de estos montaplatos. Entonces yo creo que para nosotros era importante mantenerlo visto, que en muchos casos ya en las viviendas ya no lo tienen visible, como para recordar esa idea de lo colectivo, ¿no? Dentro del edificio. Y vemos esta apertura que está encima del lavadero, que nos permite que la luz natural que entra a través del pavés ámbar del aseo entra a la cocina, ¿no? Entonces es una forma también de enmarcar uno de esos valores que decíamos que eran muy importante, que es la luz ámbar, ya no tanto como el pavés, ¿no? O sea, el objeto en sí, el bloque de tal, que esta luz se había perdido por completo en la casa porque todo esto quedaba cerrado del resto de la vivienda, y empezar a abrir de nuevo y hacer que esa luz empape un poco el resto de la vivienda, y veremos que hay muchas estrategias que buscan ensalzar también ese valor. Por ejemplo, en este caso vemos en la barra de desayuno, que es una continuación de esa encimera de cocina, esa pared de metal pues nos está reflejando por completo y multiplicando esa atmósfera. Esto es lo que os mencionaba, era un poco un dilema que tuvo Iza
sobre si separar la cocina del comedor, ¿no? Que yo creo que es un debate que a día de hoy se sigue teniendo en las casas, que bueno, el siempre debate hasta el último momento si la cocina tenía que separarse del comedor o no. Al final acabó por completo separándolo. Esta es la zona de comedor, esta es la zona de cocina y pues un poco la relación más clásica, ¿no? Y un poco también de nuevo haciendo gesto a esa incertidumbre, nosotros decidimos el comedor separarlo de la cocina, pero con una puerta corredera metálica en malla que no es al 100% opaca, sino que está perforado es una perforación circular que deja pasar la luz según la orientación y hace un poco como ese gesto a esa incertidumbre que tenía el arquitecto en su día. Esta es la vista que tenemos de la cocina y su relación con el comedor. Empezamos a ver que los suelos están realizando ya un poco una tarea de difuminar la distinción entre estancias, porque la planta de abajo es una planta diáfana, pero como no hay como una distribución espacial marcada por la estructura que vaya como marcando muy claramente dónde empieza una estancia y dónde acaba la otra, pues los suelos van como exagerando un poco esa condición como más fluida de los cambios de estancia. Ahora vamos a pasar a hablar de las terrazas, que por supuesto es un gran protagonista de la vivienda. Oiza ya decía que cada vivienda se compone en torno a un juego de terrazas que son el corazón o el pulmón, si se quiere, de la casa. O sea, un poco haciendo referencia al valor que iba a tener el verde, ¿no? O sea, la vegetación. Entonces, como os explicábamos, la terraza se habían quedado completamente separadas en origen. En el origen del proyecto tenían las 3 terrazas unidas y se habían cerrado y demás, entonces por supuesto queríamos devolver ese carácter como de corazón de la casa a las terrazas. Esto es un ejemplo de esos espacios que habían quedado cerrados. Esto yo creo que es un poco el origen de la famosa frase de que es muy difícil amueblar Torres Blancas porque es todo curvo, y sobre todo eso ocurre cuando un espacio que no tiene la intención inicial de ser un espacio interior acaba siendo interior. Entonces, claro, colocar aquí una cama o un mueble, pues claro que es complicado, pero sorprendentemente Torres Blancas tiene una relación entre líneas rectas y curvas donde necesitas colocar un mueble, vas a poder, está como muy bien pensado en ese sentido. Entonces, el proyecto de rehabilitación de las terrazas para nosotros era muy importante, darle esa importancia como corazón de la casa y no quedarnos simplemente con un espacio diáfano con los materiales existentes, sino que decidimos hacer una intervención creando todos estos maceteros y bancadas que acogen una gran cantidad de especies vegetales, que muchas de ellas incluso son las que recomendaba el propio arquitecto para que colonizasen las terrazas de Torres Blancas y empezase a cubrir el hormigón, que a día de hoy obviamente no es la mejor cara del edificio. Pero el material cerámico que escogimos, que tiene es un acabado esmaltado, le da un carácter casi como de pequeña joya, ¿no? O sea, queríamos que realmente la terraza tuviese ese brillo, esa importancia visual que queríamos que tuviese, y al final toda la vivienda se vuelca hacia eso, ¿no? O sea, queríamos que todo ese exterior fuese un poco el eje visual de todas las estancias, y como veis, el propio suelo, ese propio alicatado empieza a introducirse dentro de la vivienda de nuevo como para difuminar el espacio interior-exterior y devolver esto es la situación un poco en la que nos encontramos, y ahora tener un poco esa idea, ¿no? de esta ciudad jardín en vertical, que las especies empiecen como a conquistar un poco ese hormigón. El resto de los espacios de esta planta, que de nuevo, como os explicaba, es una planta diáfana, queríamos como realmente poner un poco, exagerar esa calidad de circulación fluida que es fruto de la singularidad estructural que tiene el edificio, pero también acentuando cosas que no estaban ahí. Por ejemplo, este encuentro entre carpinterías se realizaba en una esquina, o sea, no había una comunicación entre un lado y otro de la casa, y abrimos esta circulación con un vidrio curvo, de nuevo, como para enfatizar esa fluidez en la circulación, conectando los dos lados de la casa, ¿no? Que era un poco, de nuevo, como intentando exagerar un poco las cualidades que tenía el proyecto original.
Aquí vemos que esas huellas verdes de material exterior se adentran en el interior para coger las plantas de interior, que de hecho según verano o invierno pues están dentro o fuera, y de nuevo difuminan por completo la diferencia entre un espacio y otro. Y al ser una planta diáfana, todos para marcar las estancias, para decir, vale, este es un salón, utilizamos mucho el cambio de materiales. En este caso, el roble de acá que tenemos en el suelo, pues lo elevamos, lo colocamos en vertical y creamos como estos fondos para la zona, por ejemplo, del salón. Otra de las maneras que queríamos de poner en valor ese carácter atmosférico de la luz ámbar es traducirlo a una interpretación más artificial. Entonces todo el mueble que bordea la zona de la sala de estar tiene estas perforaciones en metacrilato, el mismo metacrilato que está en los parasoles de la entrada del edificio, y como veis recrea exactamente el mismo tipo de luz que entra en la vivienda, que es una luz dorada espectacular. Y es algo como que podemos mantener como parte del carácter del resto del día en la vivienda. Si os fijáis en esta vista, que no sé si ahora es cuando... Bueno, esto es un poco la vista de uno de los ejes de la vivienda. La vivienda al final es una L. Y esto es lo que os mencionaba antes, ¿no? Cómo los cambios de materiales en el suelo nos ayudan a difuminar un poco la distinción entre estancias. Por ejemplo, el suelo de la cocina sale hacia afuera y se convierte en la escalera que nos lleva a la planta superior. La pizarra nos conecta con la zona exterior, y lo mismo con el alicatado de las terrazas. Uno de los valores que os mencionaba al principio que encontramos en Torres Blancas es esta idea del blanco no como un color y ya está, sino como un material plástico, ¿no? Como algo que se puede como moldear, como si fuese una plastilina, y es algo que es muy evidente en ese espacio del lobby de Torres Blancas. Es una gran escultura de muelas de escayola que caen del techo, y un poco en referencia a eso quisimos crear una serie de falsos lucernarios en la planta baja, en la planta digamos más pública de la casa, recreando o enfatizando esa idea de que el blanco al final es algo como que se ha ido deformando y moldeando, y estos lucernarios, que al final es una tarea pues de muchas, de carpintería, de pladur, de pintura, de escayola, o sea, es todo una hazaña, pero para nosotros era muy importante ser fieles a esa idea original de ir haciendo como honor a ciertos aspectos del edificio o del proyecto. Entonces, la idea de estos falsos lucernarios es que recrean la luz ambiental diurna para crear esa sensación de falsa luz cenital. Que bueno, que es todo como un tema, ¿no? Y añade una capa al proyecto de iluminación que no voy a hablar del proyecto de iluminación porque es todo una cosa por sí sola, pero hay una capa de información muy interesante. Otra de las formas que tenemos de referenciar el proyecto y el edificio es haciendo referencia directa a las mallorquinas, que son características de la fachada del edificio, unas mallorquinas de madera que restauramos en su totalidad, porque obviamente además es uno de los elementos que están protegidos. Entonces restauramos todas esas mallorquinas de madera, que además le dan una escala fantástica a los espacios exteriores, casi como tienes la sensación de estar en un patio, porque tienes como esta piel como de escalado, como de pequeña escala de madera. Entonces, en referencia a eso, quisimos hacer unas mallorquinas interiores correderas que digamos que sustituyen o a la cortina típica o al store típico en la zona de espacios públicos de la casa, y utilizamos un sistema de guías Klein tipo como las que se utilizan para hacer separación de tabiques móviles, que pueden como guardar todas esas mallorquinas en un aparcamiento oculto detrás de panelados de madera, y luego puedes ir como sacando las piezas de mallorquina una a una, y es también un poco referencia a la modulación original de 60 centímetros que tenía la fachada de la casa en su estado original. Por otro lado, el suelo, quisimos hacer también un pequeño proyecto dentro del propio suelo. Si os fijáis, bueno, como os decía, la vivienda al final es una L que no marca necesariamente la dirección de tarima de forma muy clara, ¿no? Cualquiera de las dos direcciones también podría valer. Entonces, una de las ideas es que para no comprometernos con una dirección en particular, era utilizar una madera que fuese relativamente homogénea, que no tuviese mucho cambio de beta o de tonalidad entre una pieza
pieza y otra, de gran formato además, y creamos una serie de falsas juntas reproduciendo determinados elementos gráficos de dibujo en planta de la vivienda. Entonces, de alguna forma introduce otra capa que distrae como de la direccionalidad marcada de la tarima y se va consiguiendo haciendo un corte en CNC en la capa, digamos, de madera noble de un tablero mecanizado. La escalera introduce el único elemento original de la casa, que es el pasamanos, es el único elemento que se ha conservado, o sea, todo lo demás es reforma integral por completo, pero el pasamanos es algo que queríamos conservar porque además el elemento latón es algo que se repite mucho también en acabados de torres blancas y bueno, esto es un gesto que hacía a Oiza su gran referente, que era Frank Lloyd Wright. Entonces mantuvimos ese pasamanos de latón y de él empezamos a extraer la idea del latón también como elemento de separación o encuentros entre materiales. Este es el estado original, o sea que mantuvimos la escalera tal y como era, y empezamos a ver que ese latón empieza a aparecer en los encuentros entre cambios de material en vertical y en horizontal. Por ejemplo, entre los panelados de madera y la pared, pues introducimos estos listones de latón. E incluso en los propios acabados de los mecanismos, pues es un poco como permitir que la obra sea coherente, ¿no? O sea, en todas las escalas, desde el mecanismo hasta la gran escala del proyecto. La planta alta, que es la planta de dormitorios, queríamos un poco, bueno, revisitando un poco textos de Oiza al respecto de la planta de dormitorios. Él mencionaba mucho que él veía que los pasillos no tenían que ser espacios de circulación y ya está, sino que eran espacios vividos. Lo que pasa es que al final el proyecto realmente acabó teniendo una distribución relativamente estándar de un pasillo larguísimo que te va distribuyendo a los dormitorios. Entonces queríamos realmente honrar un poco más esa idea que tenía el arquitecto y se nos ocurrió, en vez de una distribución por pasillo clásica, hacerlo a través de estancias. Entonces creamos 3 dormitorios, digamos, en los ejes de la planta del proyecto y una serie de antesalas que sirven como espacios vividos y espacios de circulación, que iremos viendo un poco el carácter que tienen. Esta es uno de esos espacios que nos sirven como circulación hacia el dormitorio principal de invitados, pero que tiene la posibilidad de transformarse en un dormitorio. O sea, tienen una serie de panelados que se podrían cerrar y esto es una cama plegable que puede transformar el uso de ese espacio. Entonces, esto sirve como una sala de día, como un dormitorio, pero es espacio de circulación, ¿no? Haciendo referencia como a esa idea que tenía el arquitecto. La vivienda cuenta con 2 dormitorios fijos y 2 de esta tipología, que son dormitorios flexibles, que permitan también adaptarse mucho a la vida de una familia, ¿no? Al final llega un punto en que los hijos se van, puedes transformar la casa, aprovechar más esos espacios. Entonces, toda la circulación de esa planta de arriba queríamos como de nuevo exaltar esa fluidez que tiene la curva como elemento de circulación, enfatizando no solo las existentes, sino también creando nuevas curvas que la verdad es que tiene un efecto como de circulación bastante agradecido. Este es otro de esos espacios intermedios que en su origen, en su origen era un espacio para colgar la ropa, colgar la ropa mojada, que me parecía una pena porque es un espacio precioso, y lo transformamos en un pequeño estudio que además ves un poco el genio que hay detrás del proyecto original, que cuando te sientas pues tienes como toda la vista de Madrid, del Skyline de Madrid justo, pero solo cuando estás sentado, ¿no? que es como muy interesante. Los dormitorios principales se encuentran al final de estos recorridos a través de las antesalas y utilizamos esa misma idea de utilizar la madera como forma de resaltar las estancias como el fin de recorrido. Y como veis, la planta de arriba, todo el techo es de madera de roble, también para darle un carácter más acogedor en comparación con la planta baja. Entonces, esos dormitorios, tanto el principal como el de invitados, pues arropan, digamos, la cama con esos panelados de roble rameado en las superficies verticales de la estancia. Entonces son como pequeños, como nichos muy acogedores de madera.
Y este es el otro tipo de dormitorio que os mencionaba, que tiene ese carácter flexible, que permite pues utilizar esa estancia de muchas maneras, pero cuando se necesite como dormitorio está totalmente preparado para ello, ¿no? Tenemos pues, todos los mecanismos, apliques, o sea, armarios, está todo preparado para transformarse en dormitorio. Y aquí en esta puerta del baño completo de este espacio hacemos un poco referencia al óculo de abajo, haciendo como este corte en la puerta y introduciendo el mismo tipo como de vidrio ámbar del pavés. Y de nuevo aquí vemos un poco ese efecto que hace cuando lo atraviesa la luz. Los baños del proyecto mantienen la distribución o la colocación de los baños originales y el mismo número de baños. Son 4 baños completos y un aseo. Y los baños originales, cuando por supuesto que no lo contemplábamos como algo que quisiésemos preservar, porque al fin y al cabo pues bueno, pues son cosas que envejecen un poco de aquella manera. Pero una cosa que nos parecía muy interesante es el uso del mosaico como un material que empezase a emplear, a cubrir todas las superficies, o sea, el suelo, el mueble del lavabo, el mueble que arropa la bañera. Entonces esa idea de un mismo material que va resolviendo todo nos parecía muy interesante, entonces queríamos un poco llevarlo un paso más allá. Entonces todos los baños utilizan un alicatado, un mosaico de 2,5 por 2,5. En este caso es un mosaico en masa que permite conservar el color y la apariencia sin importar el punto de corte del mosaico. Y va cubriendo todas las superficies de suelo y paredes y va formando una serie de mobiliario que está mucho más como, pues eso, adaptado y enfatizando las características formales del proyecto. Entonces, por ejemplo, es el baño del dormitorio de invitados y todos los baños se resuelven de la misma manera, simplemente va cambiando el color de ese alicatado en masa. Entonces va haciendo el mueble de lavabo, que tiene sus puertas todas ellas alicatadas, un banquito, que todos los baños tienen como un pequeño banco, el espacio de la bañera, los espacios necesarios para instalaciones técnicas. En vez de bajar todo el falso techo, pues hacemos un espacio del falso techo que asuma ese espacio técnico, pero lo convertimos casi como en un gesto formal que recuerda un poco a la planta de abajo. Y luego el resto de griferías y demás son acentos en blanco. Se conserva exactamente la misma estrategia para todos los baños. Y si os fijáis, ninguno de los baños vais a ver ni una cortinilla de ducha ni una mampara, porque de hecho originalmente también los baños en Torres Blancas no las tenían y todos los suelos, al estar todo alicatado, está pensado para que todo se pueda mojar y tenían desagües en todos los suelos para ir limpiando, o sea, evacuando el agua que salpica. Misma estrategia. Ni una cortinilla de ducha, porque el espacio del que tienen estos baños permite que el agua solo se concentre en la zona donde te estás duchando. Todos tienen evacuación a suelo y permite dar como un carácter mucho más espacial y menos estandarizado a este tipo de espacios. Este es el baño principal de dormitorio principal, que es el único que es exterior, que cambiamos a este color marrón chocolate. Este es otro de los baños, en un alicatado como más tipo verde oliva, que de nuevo esta idea como de que no hay ninguna partición dentro del espacio de ducha. La ducha está como ahí integrada y todo pues tiene pendiente, desagües y demás, y la verdad es que funcionan muy bien. Este sería el aseo que ya hemos visto en planta baja, que de nuevo con esas soluciones formales para ir recogiendo determinados conductos técnicos de la planta. Este es el otro baño completo. Y un poco la pieza final de la presentación de hoy es la terraza del dormitorio principal, que tiene un carácter un poco diferente al resto de terrazas, pero que mantiene, por supuesto, el mismo espíritu. Este es un poco el espacio que nos encontramos en esa fantástica terraza del dormitorio principal, que la verdad es que era una pena, porque además es un cerramiento relativamente torpe. Pero nuestra idea era de nuevo dotarlo como de un carácter de espacio exterior por completo, creando esta piel de vidrio, una meba de vidrio que va separando interior de exterior, pero que es casi como invisible, y manteniendo un espacio exterior alrededor de esa meba de vidrio, y creando un espacio de tipo pues onsen. Bueno, onsen no, porque no es un onsen, pero una bañera exterior como parte de la equipación del dormitorio principal. Y
el mismo lenguaje del resto de terrazas, de esas macetas que van, esos maceteros alicatados que tenemos en la planta de abajo, pues también se introducen aquí como plantas de interior y una cortina que un poco que cierra este espacio, da un poco de privacidad y la verdad es que crea un espacio realmente singular y la verdad es que desde fuera apenas notas esa piel de vidrio y permites que sigan existiendo plantas también de exterior que desborden por fuera de la fachada. Y al final el objetivo era un poco este, ¿no? Que las plantas y la vegetación empezase a colonizar la fachada del edificio y devolver un poco ese carácter que tenía Oiza en su intención inicial de ciudad, jardín en vertical. Y todos estos elementos que os mencionaba de los apuntes sobre el edificio al final han tenido como su traducción en elementos con un lenguaje contemporáneo que ponen en valor y enfatizan mucho el carácter del edificio. Es una forma de hablar de preservación de una forma un poco más contemporánea que permite darle una vida al edificio a futuro, ¿no? Y un poco, bueno, la selección al final de materiales que van ligados a todas esas estrategias. Y no sé si el audio yo lo quitaría porque es que soy yo hablando y yo creo que ya es suficiente. Pero bueno, es un vídeo que realizó Manera en el primer número, que fue la primera publicación que hicimos del piso. Y la verdad es que el videógrafo hizo una tarea fantástica, Andrés Alcázar, hizo una tarea fantástica de capturar esos valores como atmosféricos que tiene el proyecto, que en foto es difícil de capturar. Entonces ese espacio del lobby del edificio y aquí vemos un poco como ese ambiente que se ha creado exterior, la vegetación la verdad es que crece, que da gusto en este sitio, y los juegos de luz a lo largo del qué vergüenza. Bueno, este mobiliario no es parte de la casa, esto es parte como del shooting, pero bueno, este es un mueble de casina que no nos podemos, o sea, no, pero bueno, la idea era capturar un poco como esos cambios de luz que hay a lo largo del día, que a pesar de ser una casa que se enfrenta mucho al norte, tiene orientación este, norte y oeste, bueno, este es el efecto ese de luz que os decía, que esto no está editado para nada, o sea, realmente es una atmosfera súper especial. Y los reflejos que se van creando en el mobiliario, pues eso, pues al final también la atención al detalle de que hasta los vasos tienen como esa idea del ámbar del pavés. Aquí vemos bien ese efecto que hace el mueble del salón con el esfuerzo de recrear la tonalidad de luz de la fachada de pavés. Todo esto es un mueble de almacenamiento. Al final todas las paredes parecen paredes, pero muchas de ellas es puro almacenamiento. Y la luz obviamente es una maravilla, sobre todo por la mañana, con todos los brillos de la bandilla de latón, que al final es un elemento icónico. Y bueno, ahí vemos también las mallorquinas, ¿no? Que tienen un poco, ya vamos viendo ese efecto que crea una luz como muy especial en el interior. Estos son los cambios que os mencionaba de materiales en el suelo. Y la verdad es que, bueno, para que veáis que estas mallorquinas tienen una función muy estética más que funcional, porque están orientadas para dejar pasar la luz y crear una sombra de luz muy bonita, y no tanto para bloquearla, pero bueno. Y ese espacio umbral que os mencionaba, el espacio cocina que permite, la idea de la cocina tiene mucho almacenamiento oculto que permite que todo el electrodoméstico pequeño quede oculto y que no esté como puesto en la encimera todo el día. Y este es lo que os mencionaba antes de esas mallorquinas correderas que vienen del almacén de la esquina y que van creando como este efecto de luz-sombra que os decía, que no es la forma de orientar una mallorquina para protegerte del sol, pero queda muy bien. Y bueno, es que la luz que entra a través del aseo y ahora a través del óculo de la cocina, la verdad es que yo creo que ha sido todo
todo un éxito, como empezar a devolver ese valor que tiene. No sé qué tan largo sea el vídeo, o sea, Nadia, o sea que si necesitas que cortemos. Eso es lo que os decía de todos los muebles que parecen pared, muchos de ellos tienen almacenamiento por detrás. Ves la forma de las piezas de mobiliario están muy escogidas, o sea, realmente fue lo más difícil del proyecto, es escoger cosas que aparentemente más sencillas de escoger, pero queríamos que las piezas de mobiliario fuesen casi como un poco cantos rodados en la casa, ¿no? Que tuviesen mucho ese lenguaje formal del edificio y del proyecto, pero que no estuviesen pues muy anclados a las paredes, ¿no? Que pudiesen flotar un poco en el espacio. Este es el baño del dormitorio principal que habíamos visto antes, en ese color terracota. Y bueno, hasta el color de estalicatado se escogió para ver cómo funcionaba la luz ámbar bajo ese color, o sea que, bueno, todo obviamente detrás de todas las decisiones hay bastantes capas de trabajo. Y hasta las propias cortinas tienen el mismo acabado de las carpinterías, que es un color vino, que es un poco uno de los requisitos también de patrimonio, es que hacerlas similares en acabado al resto del edificio. Y son unas cortinas acústicas que reducen la absorción acústica del espacio. O sea, que queríamos que realmente la casa tuviese un carácter acogedor tremendo, ¿no? Como que eras un poco esos los lucernarios que os mencionaba, que puedes ajustar intensidad y temperatura para igualarlo al tipo de luz diurna que hay en ese día. Y pues todos los detalles de alfombras y pequeñas piezas de pues las mesitas pues recuerdan al latón, o sea que todos los elementos pueden atarse a ese proyecto original si se tiene una estrategia que es coherente y capaz de absorberlo todo. Y ya está, perdón, gracias. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, yo soy Gabriel, de Cenio. ¿Qué es Cenio? Somos una empresa fabricante de domótica, sistemas de control. Llevamos más de 15 años en el mercado, capital privado, una empresa que se fundó en 2005 por 3 socios y actualmente pues tenemos la ingeniería más grande de KNX de toda España y de I+D. Hoy voy a presentar un poco la solución que tenemos para residencial. Como veis, pues podemos controlar absolutamente todo, desde la iluminación, on-off, regulables, RGB, controles de presencia, sensores de inundación, humedad, gas, temperatura, humo, vídeo portero, clima, control multimedia, música, Spotify, YouTube, lo que queráis. Y persianas, stores, cualquier cosa que tenga un on-off o esté mecanizada se puede controlar. Actualmente pues ya hemos incorporado, debido a lo que nos pide el cliente, pues todo el tema de placas solares, eficiencia energética, etcétera. Como ya os he comentado, pues esto es control en la vivienda y el control pues implica comodidad. ¿Quién no quiere estar echándose la siesta y bajar las persianas sin levantarse de la cama? También podemos tener una monitorización del consumo energético y por ello un ahorro, porque si sabemos lo que consumimos podemos ahorrar a final de mes. También hemos implantado el control remoto de dicha monitorización, es decir, todo lo que tengamos en la pantalla unificada lo tendremos también en nuestro móvil mediante nuestra aplicación. Y también hemos hecho el upgrade a control por voz. Actualmente estamos con Alexa y con Google Play y estamos trabajando con Apple. Este control implica que lo podamos aunar todo en escenas. Si controlamos las luces y el clima, por ejemplo, pues podemos tener una escena de entrada y cuando entremos a la habitación, pues que las persianas se suban a una determinada altura, activar la temperatura, etcétera. Bueno, y todo esto pues vas a tener las notificaciones en el móvil, ya que tienes la aplicación. Vamos, comodidad. Ahora vamos a ir desglosando una a una lo que tenemos.
Estas serían las soluciones. Tenemos pantallas, pulsadores y mecanismos personalizables. Si queréis poner el color o el tapiz del que esté la pared, lo podemos implementar, o la foto de los hijos, de los sobrinos, lo que queramos. Es última tecnología, fibra de vidrio, táctil, con sensor de acercamiento, se ilumina cuando acercamos la mano. Eso lo podréis ir viendo en las pantallas que tenemos por aquí, que tienen todas el sensor de acercamiento. Esa sería como una pantalla que tenemos de zona. Ahí está, gracias Nadia. También tenemos control solar. Como os he dicho, podemos controlar absolutamente todo, desde un on-off hasta un motor, hasta un sensor. Si nosotros tenemos una estación meteorológica que nos indique por dónde se pone el sol, por dónde sale, podemos hacer que las persianas cambien la dirección en función de cómo entran los rayos del sol. Y bueno, pues dependiendo de la intensidad de la luz natural, así pues que obtenemos una protección del mobiliario interior según incida el sol, y podemos cambiar la posición de las persianas como hayamos programado. Como ya os he dicho antes, podemos controlar desde RGB hasta LED, hasta los dimmer, y todo eso aunarlo en escenas de noche, en la que se regule la luz a una intensidad pequeñita para que podamos ver una peli, hasta la escena de día para que esté todo iluminado. Lo podemos controlar. La gestión avanzada de la climatización. Pues al final podemos crear también escenas aquí, y si algún día, por ejemplo, alguien es de Burgos y se ha ido de vacaciones y hace más frío de lo que tenía que hacer cuando se ha ido de casa y vuelve de vacaciones, que eso nos ha pasado a todos, incluso en Madrid, pues podemos subir la temperatura de la casa a 30 grados una hora antes de llegar para que esté calentita. Todo eso lo podemos hacer. ¿Qué supone todo esto? Pues que lo tengamos controlado diariamente, a final de mes, y podemos controlar nuestros gastos de consumo y por tanto económicos en nuestra aplicación, desglosado en un Excel, como queramos. Al final todo es cuestión de programación. Se puede hacer absolutamente todo si se tiene claro lo que se quiere controlar y lo que se quiere programar. Multimedia, pues al final, ¿quién no quiere tener la habitación como si fuera un cine? Tenemos también la incorporación de nuestros sistemas a elementos multimedia para poder disfrutar de películas en la televisión, YouTube, Spotify. Estamos implementados con Sonos, que son uno de los líderes del mercado en multimedia. Por tanto, podemos tener el control de ello en nuestras pantallas también. Como ya os he dicho, nosotros implantamos mediante nuestro servidor en Toledo. Al ser fabricación española, pues también fabricamos nuestro propio servidor, y por tanto tenemos nuestra propia aplicación en la que tendríamos una copia de la pantalla que tenemos en el salón de control general. Y pues bueno, al final todos los detalles que tienes en la pantalla los puedes tener en el móvil y puedes controlar absolutamente todo también desde la pantalla. También fabricamos nuestro videoportero, y actualmente hemos implementado comunicación con el resto de videoporteros, desde Fermax hasta 2N, los líderes de mercado, pues porque veíamos que un arquitecto, si tiene algún convenio con Fermax, que es lo más seguro porque son los líderes de mercado en videoportería en España, pues ¿por qué no íbamos a comunicarnos con ellos? Y nada, pues esto también tenemos la posibilidad de implantarlo en nuestra aplicación y abrir desde la aplicación al repartidor, a quien sea. Y por último, pues indagando más en el control por voz, estamos actualmente con Alexa y Google Home. Todo esto se implementa en nuestras pantallas de control general mediante una aplicación,
una licencia, es decir, no tendríamos que comprar absolutamente nada más, simplemente la licencia y se enchufa de forma rapidita mediante un USB. Y pues eso, actualmente estamos con Google Home, con Alexa, estamos implantando con Apple y no, pues eso, lo que os digo, que no hace falta una instalación de ningún elemento adicional y que lo podemos configurar pues para que esté dentro de la propia aplicación de Google Home, la podemos incorporar en Zenio y con Alexa igual. No hace falta que tengamos siquiera comprar el cacharro de Alexa, simplemente con que te descargues la aplicación de Alexa, puedes controlar absolutamente toda la casa. Que esto es lo más llamativo que hemos tenido este año, pues porque al final las nuevas tecnologías es lo que nos pide esto y eficiencia energética. Y actualmente pues estamos liderando este sector en España y poco más, esto sería todo. Somos Zenio, aquí tenéis las pantallas, o sea, os puedo presentar lo que queráis aquí, pero yo pienso que la mejor forma de que veáis cómo funcionan estos elementos es que bichéis las pantallas que tenemos aquí por todo DoContract y os deis un paseo de cómo funcionan las escenas, porque es como mejor lo vais a ver, ya que es táctil. No es lo mismo ver un móvil que tocarlo y ver sus virtudes. Y esto sería todo. Yo soy Gabriel, esto es Zenio, tenéis aquí nuestras pantallas y podéis ver lo que queráis. Muchísimas gracias. Y bueno, y gracias a Noju, por favor, que ha sido espectacular lo de Torres Blancas. Era un proyecto que siempre que veía con mis amigos decía, esto es una locura, y efectivamente es una locura, más por dentro. Y gracias a DoContract y a vosotros y a Nadia por darme esta oportunidad de presentar a mi empresa. Muchas gracias. Bueno, espero que les haya gustado la presentación del día de hoy de un edificio tan significativo aquí de Madrid y de la joya que ha logrado hacer también Estudio Noju. No sé si tienen preguntas. ¿Quién quiere empezar? No me lo creo que no hay preguntas. ¿Qué tal? Muchísimas gracias porque ha sido súper guay. O sea, ha sido como un viaje, que seguimos como con la resaca del viaje. Que una pregunta, ¿cómo era vuestro cliente? O sea, como al final en el vídeo también salís vosotros, como que me gustaría también imaginarme cómo es esa persona que habita el lugar. Bueno, no es, de hecho, bueno, es un proyecto un poco inversión como carta de presentación del estudio. O sea, la idea obviamente es hacer un proyecto en el que tuviésemos libertad, el mayor grado posible para realizar el proyecto, y también tiene un poco la idea de ser un producto a venta, o sea, es decir, hacer un poco esa operación. De ahí las ideas de flexibilidad de los dormitorios, ¿no? Por ejemplo, por supuesto queríamos aprovechar la capacidad que tiene el edificio ya de por sí de atraer a mucha gente, porque yo creo que además hay como un interés renovado en el edificio ahora que es súper interesante. Y también pues hacer un producto que funcione, sobre todo que sea más allá de todo lo que os he explicado, que sea una casa súper agradable de vivir, ¿no? O sea, que tenga como esa capacidad de dar esas sensaciones de que es acogedora, que funcione muy bien, sobre todo a nivel, por ejemplo, acústico, ¿no? Que es como la obsesión principal cuando sabes que estás viviendo en Torres Blancas, que tienes la A2 al lado. Pues esas ventanas son como, tienen un aislamiento acústico fantástico. O sea, que queríamos que fuese un producto que de cara a su venta funcionase muy bien, que no tampoco tuviese elementos de tipo de señal de identidad que son difíciles luego como de encajar de cara al mercado inmobiliario, ¿no? O sea, entonces yo creo que, o sea, el origen del proyecto sí que es un poco hacer esta operación. De ahí lo del cliente, pues te lo tengo que contestar así. Pensaba que había alguien detrás. Ya. Sí. Es una apuesta gorda. Arriesgada. Pero es un poco el órdago, ¿no? de tener como parte del portfolio un proyecto así. Pues sigo con mi pregunta, que era un poco para romper el hielo. Claro. Una pregunta que solemos hacer en las charlas. Antes de hacer la pregunta, muchas gracias, me encantó el proyecto. Es un edificio que me apasiona y creo que habéis resuelto de una forma preciosa
el respetar y hacer honor al diseño del arquitecto con una mirada hacia el futuro. La pregunta que cae siempre es sobre presupuesto. Me gustaría saber cuál era vuestro presupuesto inicial con el que habéis empezado el proyecto y cuál ha sido el presupuesto final, para saber si después de la obra cuáles han sido los desvíos. He visto que tenéis unos acabados preciosos, habéis utilizado mano de obra muy buena y por eso es mi pregunta en la cabeza es ¿qué dinero hay detrás? Gracias. Es una cifra que me va a llevar a la tumba. No, pero sí, no, por supuesto. Para que te hagas una idea, a ver, ni que fuese inmobiliario ni mucho menos, pero el precio euro metro cuadrado después de la reforma sigue estando por debajo de las viviendas de euro metro cuadrado de la zona de las más altas. Es decir, es un producto que de cara al mercado se encaja en euro metro cuadrado. O sea, precio de compra antes de la reforma, más claro. Inversión, eso es. te sigue dando más, por debajo. O sea, tenéis Eso es. O sea, el edificio, por ejemplo, de enfrente, que acaban de reformar y han hecho un nuevo edificio de viviendas de calidades altas, justo enfrente de Torres Blancas. El euro metro cuadrado de más de la mitad de las viviendas está por encima del resultante, digamos, de la reforma. Uno de los motivos es que ninguno de los materiales que hemos utilizado son materiales excesivamente nobles, es decir, no hay un mármol de repente que eleve el metro cuadrado. No hay, o sea, al fin, bueno, es el único que podríamos decir, pues a lo mejor el roble es un roble francés, pero te aseguro que de la gama muy media, o sea, todos los materiales que siempre utilizamos nunca nos vamos a gamas muy altas, porque a la vez tienes que compensar la mano de obra, como decías. Efectivamente, este proyecto, el dinero está invertido en la mano de obra. Todos los alicatados es pieza a pieza, o sea, quiero decir, bueno, aparte de los que son enmallados, pero para hacer los cortes en curva es piecita a piecita irle haciendo el corte a cada una. Todo el exterior son piezas individuales de 15 por 5 y se van colocando una a una, o sea, ahí es donde realmente está la inversión y donde realmente creíamos que es donde se iba a ver la calidad del producto. O sea, en vez de invertir en escoger, pues eso, en algo muy caro, en cocina igual, al final el Solid Surface obviamente no es lo más barato, pero se sitúa en una media más razonable, pero se invierte el extra en, evidentemente, la fabricación muy a medida y muy experimental de esa cocina. A la tumba me lo llevo. ¿Alguna otra pregunta? Pero la operación, solo para añadir un punto, la vivienda, cuando se compró, el único instante que ha tenido el mercado inmobiliario de Madrid que bajase fue justo el verano del 2020. O sea que esos 2-3 meses pues fue un buen momento. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Eduardo. Mira, yo soy profesora de la universidad y me encantó cómo expusiste y sobre todo la pasión, ¿no? O sea, el creer en un estado actual y transformarlo. Mi pregunta es, ¿cómo fue ese proceso creativo? Es decir, ¿en cada estancia hubo un mood board? ¿O cómo fue? Porque es exquisito cada espacio y luego la manera como entra parte de un elemento a otro. O sea, al final cuando creamos espacios, pues es sectorizar, ¿no? Pero lo que tú hiciste es como los elementos, meterlos de un espacio a otro. Y, o sea, ¿cómo fue todo el rollo creativo? Sorprendentemente el proyecto lo diseñamos en 1 mes y medio, o sea, muy poco tiempo, porque en el momento en que damos un poco con esa tecla de decir qué mejor referencia que el propio edificio y empiezas a como coleccionar la cantidad de ideas y de diseño que hay detrás de Torres Blancas,
luego es como muy fácil porque te empiezan a salir. ¿Y esto cómo lo harías? Pues se traduce así. El lobby, pues unas cosas que se bajan del techo y que pueden ser luces. Los suelos, pues también te invita el propio edificio a hacerlo, porque no pegaba de repente a hacer como cortes muy marcados entre las estancias. O sea, como que cuando encuentras esas ideas origen, o esos núcleos de ideas, y realmente te ciñes a él. Y es un concepto que funciona, porque hay muchas ideas que tienen un recorrido más corto, pero cuando tienes una que realmente te alimenta mucho, va muy rodado. O sea que ahora, en obra es donde realmente se hicieron ese nivel de detalle, realmente es por una implicación en obra muy detallada. 24, sí. O sea, 7. O sea, quiero decir, durante la obra había alguien de lunes a domingo. O sea, iba todos los días a la obra, de lunes a domingo durante toda la obra. O sea, no puedes fallar ni una, porque los planos de obra los tiras el día 2, porque te das cuenta que va a ser imposible trabajar a través de un plano, y fue una tarea de dibujos en el suelo, dibujar todas las plantas en el suelo, claro. Muchísimas visitas a los talleres de producción, porque te tienes que entender su forma de trabajar, qué técnicas utilizan, cuáles son las posibilidades de la técnica, aprenderla tú para luego ayudarles a tener las soluciones, porque por lo general todas las partidas que veis ahí pues acaban siendo cosas muy custom. Lo primero que te dicen, eso no se puede hacer, porque si no lo he hecho antes no se puede hacer. Entonces esto se repetía con todas las partidas, entonces eso pues te obliga a implicarte y a aprender mucho de cada oficio con el que vas a trabajar, pero estar encima todo el día, porque obra, es que ha sido mucho obra. ¿Cuánto tiempo fue la obra? 11 meses, que en perspectiva ahora pienso que es muy rápido para lo que ha sido, pero bueno. Sí. ¿Y la elección de mobiliario? Yo creo que más, ¿no? Porque ya que está, o sea, ¿cuándo fue la elección de mobiliario? Durante. Sí, obviamente, porque también los tiempos de pedido de mobiliario son horribles, y más en nos libramos de la subida de coste de materiales justo al final, claro. Y también a nivel de mobiliario pues estábamos ahí también en el límite en el que de repente ya era como imposible hacer nada, como que no había stock, no había nada, justo como en el precipicio de esa época. Y el mobiliario se hizo mucho a lo largo del proceso de diseño. Algunas decisiones pues en los sofás al final marcan mucho, pero luego había decisiones de verdad. O sea, yo creo que lo que más me costó tomar de toda la obra fue escoger el aplique de luz de la cocina. O sea, meses buscando una tontería, pero nunca sabes de dónde te vas a atascar, pero sí, o sea, queríamos que cada pieza estuviese como muy bien escogida para todo, ¿no? Y que tuviese una coherencia al final, que tuviese coherencia todo. Mi última pregunta. Sí. ¿Nos puedes invitar a visitarlo? Bueno, a la tumba. Voy a hacer bueno, hicimos este año en septiembre hicimos el Open House de Madrid, y sí que hicimos bastantes grupos, pero bueno, todo se puede hablar. Que me traiga clientes, a eso se les invito. Quería hacer también una consulta. ¿Habían valorado la posibilidad de incorporar domótica uniendo un poco las dos charlas? Sí, tiene domótica, pero no es senior, por eso no sabía. No sé si. No, porque no me pareció que tuviera. Tenía domótica, me pareció que no. Vale. No, o sea, nuestra idea, bueno, para este proyecto en particular, era que tuviese, esa capacidad que tú mencionabas de tener una prolongación de la vida del sistema de domótica en el tiempo, es decir, y por otro lado también nos interesaba que fuese relativamente invisible, o sea, que optamos por un poco lo que tenéis vosotros de la aplicación del móvil, en vez de tenerlo con pantallas. Y por supuesto tiene una dimensión, al final todo se controla por mecanismo normal, o sea que tiene esa dimensión táctil como de las botoneras y demás, pero todo está comunicado a través de, todo está conectado a través de una aplicación por Bluetooth, sí. Otro sistema, pero para nosotros era muy importante porque el proyecto de iluminación, de verdad que no he hablado de él, pero tiene muchísimas capas, muchísimo trabajo.
Hay como a nivel conceptual, pues tienes las luces puntuales de techo, estas como que se esconden hacia arriba, las luces difusas, diferentes ángulos de apertura, y todo eso la domótica también te permite programar mucho las diferentes capas de ideas, de concepto, de iluminación. Y sí que lo tenemos como muy integrado en el proyecto de iluminación, sí. No más allá de iluminación, sí, no. Sí. O sea, no hay una... Control de escenas, me imagino que DALI habría algo... no es Casami, no es DALI, okay. pero no hay una conexión con, por ejemplo... con Nestores o vale, con, bueno, Nestores, sí. Lo único que no hay tenemos... un proyecto tan integral, está como más dedicado a la iluminación. Sí. Tiene sensores de presencia para activar iluminación según vas caminando por la casa, pero sí, nada tan sofisticado como lo que has enseñado. A ver, al final esto es cable. En obra nueva es relativamente facilísimo, pero... cuando hay que hacer una reforma, claro. Habría que tirar cable. Sí. Bueno, esto es una reforma integral, es decir, que sí que teníamos la opción de tirar cable, pero bueno, al final optamos por esta versión como de controladores Bluetooth, pero bueno, o sea que no... Bueno, cuando se gaste la batería o fallen... Pues, me pasa hace años, claro. Seguro. O hay algún problema preguntas? de wifi. Sí, eso sí. ¿No hay más preguntas? Hemos visto, o sea, bueno, esto no funciona, yo creo. No, ¿Sí funciona? YouTube. Ah, vale. Me gustaría saber, por ejemplo, yo soy una loca de la luz y, o sea, de dormir sin luz, quiero decir. Entonces, vosotros, por ejemplo, persianas, ¿habéis puesto de algún tipo? Hablando de la domótica, entiendo que no habéis puesto persianas domotizadas, o sea, simplemente son cortinas con textil. Como otro loco de la luz. No tenemos soluciones de persianas porque al final la caja de persiana como tal nos bajaba muchísimo, una altura libre ya de por sí muy pequeña, o sea, al final en los 70 se construía con alturas libres muy bajitas. O sea, la altura libre de proyecto original en algunos puntos era 230, 220, de repente 250. Bueno, 250 es lo que conseguimos nosotros al final optimizando mucho, entonces lo de la caja de persiana no iba a ser una solución, pero tenemos stores blackouts en todos los dormitorios. Todos los dormitorios tienes una capa de blackout, la capa de cortina, que además ayuda mucho en tema de acústica, pero sí, hay que dormir sin ruido y sin luz, entonces está todo pensado. Vale, y luego te pregunta, la parte de instalación de aire acondicionado, sí. ¿Cómo lo hicisteis? O sea, entiendo que en lo que has comentado de los baños, que lo que habéis hecho es bajar el techo, habréis guardado ahí, o sea, habréis metido ahí las máquinas. Eso es, muy buena pregunta. De nuevo, falso techo. La distancia que teníamos de altura libre era tan pequeña que no podíamos hacer ventilación por conductos. Entonces, la solución fue colocar 2 unidades exteriores que tienen que quedarse dentro de la terraza por temas de patrimonio y es todo por splits. Pero todos los splits están ocultos. Entonces, en muchas de estas paredes que veis en la casa hay panelados superiores que lo presionas, se abre solo y tienes el split oculto. Entonces, solo lo utilizas, o sea, solo lo tienes visible cuando lo vayas a utilizar. Luego otro botoncito lo cierras. La orientación ayuda mucho en ese sentido porque es una orientación más norte-este, entonces aguantas muchos más meses sin utilizar aire acondicionado. Pero tanto el aire como la calefacción queríamos que estuviese bastante oculto, o sea, todos los radiadores, excepto los de los baños, están ocultos detrás de perforados de madera o de mallas de perforadas de metal. Pero sí, la idea es que fuese por splits por tema de compromiso por el tema de altura libre, y las unidades interiores, o sea, los falsos techos de 2 estancias, tanto abajo como arriba, nos sirven como para alimentar todo el sistema de 5 splits en planta alta y 4 en planta baja. Vale, muy interesante. Y luego la última pregunta. Sí. Estabas hablando mucho de la circulación, sí. Pero la sensación que me ha dado que es que como has pasado las plantas muy rápido no me he fijado bien. No sé, las puertas, ¿no existen puertas? Sí. O sea, entiendo que las tendréis en pared, ¿no? Sí. Están ocultas en planta baja. Hay
bueno, tienes la puerta principal, esta corredera curva. Luego la puerta del aseo de la entrada es una puerta curva corredera. Hay muchas curvas corredera, os recomiendo no hacerlas. Bueno, o tener mucha paciencia. O sea, funcionan muy bien ahora, pero joder, no hay quien te las haga, también te lo digo. La puerta del aseo es una puerta corredera, porque claro, como es un espacio que queríamos que estuviese abierto siempre, no vas a tener una puerta ahí colgando. Entonces es una puerta corredera. La del comedor, esas son, bueno, y luego hay un pequeño trastero en la planta abajo que está oculto detrás de una de esas paredes como de madera, que es una puerta. Y en la planta de arriba están todas las puertas, son correderas ocultas en los muros, hasta el punto en el que tenemos una esquina en curva, y si se recoge ahí la puerta, el borde de la puerta sigue la curva de la pared. O sea, todas las puertas se desaparecen, digamos, de la vista, que era un poco esa idea de que tuvieses esa sensación de que son espacios que vas recorriendo libres, pero puertas ahí. O sea, todos los dormitorios. Sí, que al final esa idea de que fluya la circulación está muy bien, pero al final tú quieres un momento de privacidad en el que... Por supuesto. Las otras habitaciones, claro, pues no... Por ejemplo, la habitación flexible que enseñé al principio, que es como espacio de circulación, es una puerta corredera de casi 2 metros que está oculta en un tabique que cierra por completo, y luego un panel pivotante en el otro lado. O sea que se puede compartimentar muchísimo la planta cuando se activa ese espacio como dormitorio. Sí. Pero lo que queríamos era evitar esa sensación de que tienes una casa de 3, 4 dormitorios que son dormitorios fijos y están todos ahí como cerrados. Entonces como no sé cuántos metros cuadrados de tu casa que no utilizas más de 3 veces al año. Claro, entonces, no, está claro. Queríamos evitar esa sensación, ¿no? Que pareciese que todo es una planta libre que puedes ocupar, y que realmente cuando se necesita convertirse en dormitorio que funcione al 100%. Entonces todo tiene su puerta. Vamos, que ha sido todo un reto esa parte. Es que no es verdad que nosotros también somos interioristas y al final es una locura el que todo en fotos se ve muy bonito, pero luego hay como mucho detalle detrás que tienes que tener muchísimas cosas en cuenta, y es difícil integrar una parte que están de instalaciones o de en el proyecto. Fotos, y lo puedo decir en este proyecto, no hay Photoshop, o sea, no hay ni una línea borrada. O sea, puedo defender que en estas fotos no hay Photoshop, pero porque hay mucho tiempo invertido en acabar bien las cosas, y gran parte de eso fue trabajar con gente que tuviese ganas de darle ese punto extra de venga, vale, pues ¿por qué no pensamos en cómo, pues eso, que el borde de la puerta siga esta curva? Entonces te coordinas con el escayolista, te coordinas con el del pladur para hacer la plantilla. O sea que sí, o sea, pero es una obra que requiere todos los días en obra, cosa que no es fácil tener esa oportunidad siempre. Pues bueno, enhorabuenísima, porque es un proyectazo. Gracias. Bueno, ya deberíamos ir cerrando, que estamos con los tiempos. Yo me olvidé decirles si pueden rellenar las encuestas que la tienen dentro de las bolsitas para ayudarnos siempre a mejorar, por un lado. Y quería hacer una última pregunta. Podemos seguir hablando en el Coffee Networking, pobrecito, cuando salga de aquí, que le van a ir todos encima con 1000 preguntas seguramente. Pero yo pensaba, me encantó, claro, tu mención en ese momento a Frank Lloyd Wright. Entonces, bueno, de Wright a Oinza, a Noshu, ¿no? Como todo, la relectura de la relectura que vendrá después, no sabemos. Me gustaría saberlo. Pero no me ubico en esa línea, todavía. No, pero es como una relectura de la... Ustedes lo que hicieron en definitiva es una relectura de eso, entiendo yo. Sí. Entonces lo digo desde ese lugar, ¿no? Como, bueno, una perspectiva joven mirando esa otra cosa, y ustedes lo que deciden coger o no coger de esa obra, que, bueno, me parece un acierto igual la decisión. Pero a donde iba la pregunta es... Creo que para muchos de nosotros profesionales es un sueño poder hacer una reforma en Torres Blancas, aún más un sueño sin un cliente, me parece como ya el sueño del sueño. Y digo, ¿y entonces ahora qué? Para Estudio Noshu, ¿ahora qué? ¿Cuál es el próximo sueño? ¿Hacia dónde quisieran ir, no? Porque es como son súper jóvenes y tienen este background. A ver, es lo que tú dices. Este tipo de proyectos los haces con unas condiciones muy determinadas. Seguimos teniendo otros clientes y ahí sí sufrimos lo normal. Pero darte esta oportunidad, joder. Y bueno, lo ideal es repetir esta operación, ¿no? O sea, que al final es un poco también una estrategia de negocio el poder rehabilitar tal y como tú lo rehabilitarías, y luego pues moverlo y vender y demás. O sea, que es un poco apostar por lo menos que una parte del trabajo
siempre pueda ser como la versión más expresiva de nuestra forma de crear. Porque es verdad que cuando trabajas con clientes, pues tienes otras limitaciones, otros requisitos, otros puntos de partida, y aún así yo creo que el reto sigue siendo sacar el máximo provecho, da igual el presupuesto, da igual el cliente, y en el resto de proyectos que hacemos hemos hecho virguerías con presupuestos imposibles, de verdad. Y aún así, yo sé que da igual, yo creo que en cada proyecto se puede tener una oportunidad de hacer un buen trabajo sin importar el cliente y el presupuesto, pero bueno, obviamente el grado de paciencia es diferente, el grado como de control es diferente. Y como sueño, como estudio, ¿hacia dónde apuntan? Queremos que sea un crecimiento muy orgánico, o sea que el poder ir como de la pequeña escala, ir subiendo, yo creo que asienta muy bien las bases también de nuestro propio conocimiento y experiencia como arquitectos, que al final somos jóvenes, y lo ideal es seguir creciendo. O sea, yo creo que no me pondría las miras en convertirme en un estudio grande de estos, porque habiendo trabajado en estudios así, te das cuenta que a nivel creativo hay mucho compromiso por la escala del trabajo. O sea, te hablo de estudios pues de más de 50 a 80 personas, ¿no? O sea, por encima, que en muchos casos hay veces que el proceso creativo pasa a un tercer plano, y no creo que sea como necesariamente nuestro objetivo, pero obviamente pues crecer, eso sin duda. Bueno, muchísimas gracias, ha sido un placer enorme. Gracias. Muchas gracias, Gabriel, también. Gracias.